Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un panel de enseñanza más. Seguimos alimentándonos de la palabra, estudiando la palabra. Y el día de hoy nos acompaña una vez más nuestra hermana Brenda Iliana. Ya te acostumbraste a estar aquí en nuestro panel de enseñanza. Bienvenida, Brenda. Gracias, buenas noches a todos los hermanos. Bienvenidos. Muy bien. Y ya tenemos de regreso a nuestro hermano Jesús Olea. Le dimos descanso una semana. Bienvenido, Padre. Buenas tardes. Muy bien, vamos a empezar, mis hermanos, y vamos a iniciar este tiempo poniéndolo en las manos de Dios. Y Brenda, por favor, vamos a orar contigo. Amén. Nos ponemos en comunión con nuestro Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por estar aquí presentes. Te damos gracias por aquellas personas que han dispuesto este tiempo para escuchar nuevamente de tu palabra, Señor. Te pedimos que en estos momentos tú tomes el control de esta sesión, Señor, de enseñanza. Rogamos a ti que tú des entendimiento, que tú des claridad y revelación de tu palabra, Señor, porque nosotros solamente somos instrumentos tuyos. Te pedimos que tomes el control de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, para que tus palabras, Señor, sean administradas sabiamente, Señor, en nuestras bocas. Te pedimos que nuestros pensamientos de igual forma sean los tuyos y no los nuestros. Amén. Te pedimos, Padre, que nuestra lengua sea la tuya y no la nuestra, Padre. Te pedimos, pues, que tú seas con cada uno de nosotros y que de igual forma aquellas personas que van a escuchar toda esta enseñanza estén dispuestas en su mente y en su corazón para escucharte, Padre. Te pedimos que en estos momentos tú seas con cada uno y que tú también dispongas el corazón de cada persona que va a escuchar esto para su edificación. Gracias, Padre, te damos por todas tus bendiciones. Te pedimos que tú sigas estando con nosotros, que nunca nos desampares, que tus misericordias, Señor, sigan presentes en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de atributos comunicables de Dios y hoy vamos a ver un atributo que también es una verdad que está en toda la Escritura, que es Dios es veraz. Vamos a ver la veracidad de Dios. La Biblia nos enseña primero que tenemos un Dios que es verdadero, Jeremías 10:10. En Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El Hijo es la verdad. Jesús habló acerca del Espíritu Santo diciendo el Espíritu de verdad, y Jesús también habló acerca de su palabra para decir mi palabra de verdad. ¿Qué quiere decir? Que en las tres personas de Dios hay una verdad y en su palabra encontramos esa verdad. Y el día de hoy vamos a tratar de entender cómo la verdad de Dios puede transformar nuestra vida para conducirnos y llevarnos a toda verdad. Pero para poder iniciar, vamos a empezar con nuestro hermano Jesús, a hablar acerca de la importancia de conocer en verdad a Dios y conocer su verdad en nuestras vidas. Amén. Amén. Pues qué importante es, no tan solo en estos tiempos, sino en todos los tiempos, es conocer realmente la verdad. Y esta verdad solamente la encontramos en su palabra. Nosotros de manera general vivimos tiempos donde lo que menos tenemos en las personas es la verdad. Desafortunadamente en la calle, en la televisión, aún en nuestras familias vivimos de mentira. Muchas de las veces mentimos y desafortunadamente a veces eso que nosotros decimos que no es verdad lo proyectamos a nuestra familia, lo proyectamos en nuestros trabajos, porque son las cosas que nosotros nos hemos venido alimentando. En ocasiones decimos que en respecto a nuestro cuerpo, que nosotros somos lo que comemos. Y de igual forma, nosotros pensamos de acuerdo a lo que leemos, de acuerdo a lo que creemos. Entonces, qué importante es que nosotros nos alimentemos de la verdad, pero que esa verdad sea buscada a través de la palabra de Dios, no a través de las personas que nosotros conocemos, con las personas que nosotros convivimos. Muchas veces en nuestros trabajos creemos al jefe porque nos conviene creerle, mas no porque realmente lo que él diga sea una verdad. Y esto es importante. Y desafortunadamente también en congregaciones muchas de las veces no se habla realmente de la verdad,
por el temor a que los creyentes no asistan o no se congreguen en las iglesias. Entonces, qué importante es conocer la verdad. Para esto vamos a ir a nuestra Biblia. Voy a dar 2 citas, pero la primera es en San Juan capítulo 8, versículo 32. Amén. Dice Dios así en su palabra en San Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros hablamos de conocer la verdad, hablamos que a través de su palabra vamos a conocer a Dios. Eso es importante que nosotros tengamos claro. Por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No es otra cosa más que nosotros, a través de conocer su palabra, vamos a conocer a Dios. ¿Y por qué dice, y la verdad los hará libres? ¿De qué libertad nos habla Dios? Porque el conocimiento que nosotros tenemos no es verdadero, el que nosotros adquirimos muchas de las veces a través aún de la escuela. Y como yo lo decía hace un rato, a través de los compañeros, a través de la gente que nosotros convivimos, muchas de las veces eso no es verdad. Y nosotros nos alejamos de lo que es la palabra. Ahora, ¿a qué se refiere cuando nosotros queremos realmente hacernos libres? ¿Cuántos de nosotros como creyentes, cuando dice Dios que nosotros conoceremos la verdad, nosotros primero leemos su palabra, pero esa palabra la ajustamos a nuestra realidad, la ajustamos a nosotros, y nosotros en ese sentido vamos haciendo la voluntad? En esa manera es como nosotros podemos ser libres de muchas cosas que hoy en día tenemos: temores, falta de fe, falta de creerle realmente a Dios. Qué importante es entonces conocer la importancia de la palabra de Dios, y el conocer la palabra a nosotros cada día nos haga crecer y creer más en Dios. Y por último, este pasaje, Jeremías capítulo 24, versículo 7. Jeremías 24, 7, dice Dios así en su palabra: y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy el Señor, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Fíjense cuál es el sentido de lo que Dios nos dice a través de Jeremías aquí en estas palabras. Y les daré corazón para que me conozcan, dice, que yo soy el Señor, y me serán por pueblo. Este versículo marca qué es lo que quiere Dios para nosotros. Que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos ¿qué? Su pueblo. Pero su pueblo conociéndole a través de su palabra. Entonces, eso es importante que nosotros podamos entender, que Dios es la verdad, de una manera que, como hemos visto con los atributos, desafortunadamente la veracidad de Dios es un atributo que nosotros debemos de imitar. Difícilmente el ser humano puede decir siempre la verdad, pero nosotros día con día trataremos de ajustarnos cada día más a la verdad de Él, que es su palabra. Amén. Y qué importante es conocer que Dios es veraz, porque muchas veces nosotros tenemos dudas o tenemos inquietudes, y nosotros podemos confiar que esas dudas o esas inquietudes nos las puede resolver un Dios de verdad, un Dios que siempre puede hablar a nuestra vida de una manera íntegra, de una manera honesta. Y también podemos saber que en estos tiempos es muy importante conocer la veracidad de Dios, porque el mundo ama más su propia verdad que la verdad de Dios. De hecho, el mundo ha decidido ir tras sus verdades y abandonar la verdad de Dios desde el principio, desde el huerto de Edén, desde que el diablo le dice, o Satanás le dice a Eva, con que Dios os ha dicho. O sea, ¿a poco le vas a creer a Dios? Y hoy en día, a ninguno de nosotros, bueno, aquí estamos 3 personas, 4 con Vanessa, pero a ninguno de nosotros 4 nos debería de costar trabajo creer a Dios y creerle a Él. A ninguno. Nosotros no podríamos dudar de Él, pero a veces nosotros nos encanta dudar de, por ejemplo, muchas personas, de la existencia de Dios. Nos encanta dudar, a veces nos confundimos nosotros mismos, pero cuando nosotros conocemos que Dios es veraz, Dios borra toda duda.
Y como decía aquí en San Juan, y conoceréis la verdad. Y a lo mejor algunas personas dicen, ¿y qué es la verdad? ¿No? ¿O cómo es la verdad? Bueno, la verdad es Dios mismo, la verdad es el Hijo, la verdad es el Espíritu Santo, la verdad es su palabra. ¿Y por qué es importante conocer la verdad? Bueno, porque Dios desea que nosotros tengamos discernimiento espiritual, que nosotros sepamos diferenciar entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo. Fue algo que Dios le decía al pueblo en Deuteronomio 30, que muchas personas lo toman como el libre albedrío, pero Dios no está hablando de libre albedrío, Dios está hablando de discernimiento. De hecho, vamos a leerlo, creo es Deuteronomio capítulo 30, si no mal me equivoco, pero ahorita lo buscamos. Así es. Versículo 15 y versículo 19 y 20. Moisés le está hablando a la generación que va a entrar a la tierra prometida. Ellos en 40 años han visto muchas cosas de parte de Dios. Y en el verso 15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y en el versículo 19 y 20 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró al Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Dios le está diciendo a Israel que tengan discernimiento espiritual, porque ellos han visto que con Dios, del lado de Dios está la vida y el bien, pero también ellos durante 40 años en el desierto vieron que sin Él está la muerte y el mal. Entonces Dios nos invita a creerle a Él, a que nosotros lo elijamos a Él, siendo la verdad y sabiendo que nosotros eligiéndolo a Él la verdad, estamos eligiendo la vida, estamos eligiendo lo bueno. Y también nos está enseñando la verdad para que nosotros tengamos ese discernimiento que nos está enseñando ahí, para que también yo delante de tus ojos te he puesto el mal. Ellos vieron cómo a través del mal la tierra se abrió y se tragó a Coré, por ejemplo. Ellos vieron que a través del mal todos sus padres, toda una generación antes de ellos murieron en el desierto. Es decir, el discernir lo que es bueno y es malo, Dios nos lo da a través de su verdad. Amén. Pero ahorita vamos a hablar acerca de cómo la verdad de Dios hace que Dios sea confiable. Nosotros podemos confiar en Él porque Él es la verdad. Y contigo, Brenda, por eso dije que ya te acostumbraste a estar aquí, contigo vimos, creo que estaba también con mi papá, con nuestro hermano Jesús, vimos la fidelidad de Dios. Y nosotros podemos decir, Dios es fiel porque es la verdad y dice la verdad siempre. Amén. Entonces vamos a ver esto contigo. Amén. Bueno, para tocar este tema vamos a ir al versículo 23 de Números 23, versículo 19. Y la palabra de Dios dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Me parece que también este versículo lo vimos cuando tocamos la fidelidad, ¿no?, de Dios. Entonces aquí lo dice muy claro, Dios no es hombre para que mienta. Se abordó también en aquella ocasión en relación a la fidelidad, que es muy difícil ahora confiar en el hombre, ¿no?, que haya precisamente esa fidelidad y obviamente en este caso la veracidad, como anteriormente y se comentó. Incluso todavía en nuestros abuelos la palabra era ley, ¿no? No tenía que hacerse a lo mejor firmar un documento, un papel para decir así se va a hacer, ¿no? Vamos a llegar a este acuerdo. Para un acuerdo solamente era suficiente la palabra. Sin embargo, ahora vemos cómo cada vez el hombre desconfía más del hombre, ¿no? Y ahora, pues tanto hombres como mujeres no tenemos la confianza de que aquella persona nos está diciendo la verdad, sino que ahora hay demasiada desconfianza, incluso a veces entre la pareja, e incluso pues los padres con los hijos hay desconfianza, porque es como todo aquello que vamos practicando. Al principio, cuando algo es malo, pues como dicen, lo difícil es empezar, ya después se puede hacer un hábito el mentir, y llega el momento en que ya la mentira es muy natural.
pero precisamente por eso muchas veces no detectamos cuando alguien nos está mintiendo. Ahora es algo muy, muy común la mentira entre el ser humano. Y nosotros cada día, en la medida que nos alejamos de Dios, pues entonces nos vamos olvidando de qué es la verdad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la fuente de la verdad es Dios. Sabemos que un atributo de Dios es la veracidad, pero en sí Dios es la verdad, ¿no? Él involucra la verdad en sí. Entonces, como lo veíamos en el versículo de inicio, que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Son 3 aspectos muy importantes, pero dice, soy la verdad. Y como lo comentaba el pastor, aquí Jesucristo lo dice, pero también Dios Padre es veraz, y el Espíritu Santo también lo dice la palabra, es verdad. Entonces, lo que nosotros podemos hacer únicamente, si realmente queremos vivir en la verdad, porque yo creo que no es fácil también vivir en desconfianza, pues acercarnos a la palabra de Dios, y siempre vamos a tener la certeza de que de Dios siempre vamos a recibir lo bueno, y Dios es veraz, nunca nos va a mentir, como aquí lo está diciendo Números 23:19, ¿no? Dios no es hombre para que mienta, ¿no? Y si dice, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, lo va a hacer. Tanto como lo decías también en esta cita de Deuteronomio, donde dice, o sea, decide tú entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte. Y parte de lo que es la vida y lo que es la bendición es ser veraz. Y como lo comentabas, obviamente la veracidad va ligada a la fidelidad de Dios, están juntas. Y lo que veíamos también la vez pasada, la santidad. Parte de la santidad es la veracidad, ¿no? Para que podamos realmente nosotros mostrar esa santidad, tenemos que ser veraces como hijos de Dios. Amén. Y si Dios no tuviese ninguno de estos atributos, nosotros no tendríamos razones por las cuales creer en Dios. Pero ahorita vamos a ver que nosotros tenemos razones para confiar en Dios, para depositar nuestra fe en Él, porque Él es la verdad, Él practica la verdad y Él ha dicho la verdad. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros eso? Primero vamos a hablar que Dios es verdadero. Amén. Voy a poner ahí algo. Dios no es el resultado de un libro. No. Ese libro es el resultado de un Dios. Porque muchas personas pueden decir, bueno, a Dios lo inventó la Biblia. No, es al revés. Dios inspirado, dio su espíritu para hablar de Él en la Escritura. Y lo que nos enseña la Escritura es un Dios verdadero, no hay otro Dios. Y nuestro trabajo es conocer a ese Dios verdadero que nos enseña la verdad y depositar nuestra confianza en Él. Y con eso vamos a hablar con nuestro hermano Jesús. Amén. Fíjense, qué importante es el saber que Dios es verdadero, ¿no? Para poder confiar en Él. Primeramente, para nosotros poder confiar en alguien, tenemos que conocerle. Amén. O sea, eso es natural. ¿Y por qué cuando nosotros hablamos de Dios no aplicamos exactamente esa misma regla a nuestra vida? Muchas de las veces nosotros queremos confiar en Dios sin conocerle, sin orar, sin leer su palabra, ¿no? Desafortunadamente esto pasa. Entonces, para que alguien pueda confiar en alguien, primero tiene que conocerle. Si nosotros no conocemos a Dios, difícilmente vamos a poder confiar. Y uno de los aspectos importantes, muchas de las veces, ¿por qué no oramos? Porque no confiamos en Dios, ¿no? Y el orar no significa que lo que yo le pido a Dios a través de mi oración, Dios me lo va a conceder. Pero si yo conozco a Dios, sabiendo los atributos que hemos estado viendo anteriormente, sabiendo que es un Dios fiel, que cumple su palabra, como ahorita lo veíamos en Números, ¿sí? Que Él es amor, que Él todo lo que hace, lo hace por el bien de nosotros, es donde nosotros debemos de entender que tenemos a un Dios verdadero y que podemos confiar en Él, pero que tenemos que conocerle. Y para poderle conocer, solamente es a través de su palabra. Pero vamos a ver qué nos dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Amén. Dice Dios así en su palabra: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido
y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿por qué Dios es verdadero? Porque dice aquí en 1 de Juan, ¿no? Porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y aquí hay algo importante, dice, y nos ha dado ¿qué? Entendimiento para conocer al que es verdadero. Entonces, ¿por qué Dios es verdadero? Porque, como decías ahorita, pastor, no primero fue la palabra y después Dios, no. Primero fue Dios y después de la palabra. Y todo lo que está escrito en la palabra es verdadero porque Dios lo dice. Y como decía nuestra hermana Brenda hace un rato, ¿por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios cumple lo que promete. Dice Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, pero solamente conociéndole que Él es verdadero y que todo lo que Él dice se cumple en nuestras vidas, es como nosotros vamos a poder seguirle, es como nosotros vamos a poder entender y confiar en Él. En la medida que nosotros le conozcamos, es en la medida que nosotros vamos a cada día a creer más y más en Él. Nosotros, fíjense, vamos a leer también Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, de versículos del 11 al 13. Amén. Amén. Dice Dios así en su palabra: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Amén. Podemos confiar ¿por qué podemos confiar en Dios? Podemos confiar en Dios porque Él ya nos ¿qué? Predestinó, dice aquí lo que acabamos de leer en el versículo 11, Él ya nos predestinó. Y luego nos asegura que todo lo que Él dice en su palabra es para nosotros. En el versículo 13 dice, fíjense, pero esto quiero resaltarlo, dice, habiendo oído la palabra de verdad, y casi al finalizar este versículo 13 dice, habiendo creído en Él. Qué importante es que nosotros podamos creer en Él, porque tenemos que confiar en un Dios que todo lo puede, en un Dios que tiene predestinado para cada uno de nosotros todo lo que nos va a pasar. ¿Cómo no poder confiar en Él? En alguien que nosotros debemos de aprender a conocerle. Pero aún algo que es importante. Nosotros, y lo comentaba Brenda hace un rato, ¿cómo tú puedes confiar en alguien que no conoces? Hoy en día, difícilmente la gente dice la verdad. Y anteriormente aún, como ella decía, nuestros padres, nuestros abuelos, su palabra era, y su palabra, ahora, ¿qué respaldaba la palabra de lo que comentaba ella? Los hechos. Eso era importante. La palabra valía anteriormente para nuestros abuelos, nuestros padres, porque su palabra la hacían valer. Hoy en día nosotros, la palabra con la que muchas de las veces nosotros convivimos, ¿le creemos? Porque hoy el hombre ha dejado de confiar en el hombre. Y desafortunadamente el hombre ha dejado de creer hasta en Dios, porque piensa que es exactamente lo mismo. Y es por eso que muchas de las veces las iglesias no acude más gente, porque nosotros mismos como creyentes, que lo que nosotros decimos que tiene que ir de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que mostrarlo, nosotros mismos no mostramos, y nuestra palabra no es verdad. Ese es el problema, no vivimos la verdad de Dios en nuestras vidas. Y es por eso que muchas de las veces la gente no cree, porque podemos decir que yo soy creyente, pero digo mentiras. Pero yo conozco de la palabra. ¿Cómo entonces nosotros podemos ser confiables para otra gente, así como Dios debe ser confiable para nuestras vidas? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso. Como dice Dios en su palabra, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Amén. Y cuando nosotros decimos primero que Dios es veraz porque Él es verdadero, muchas personas, se llama apologética para poder defender la fe.
Si hacemos una apologética, ¿por qué nosotros entendemos que Dios es verdadero? Primero, porque Dios es evidente. ¿Qué significa que sea evidente? Dice Romanos 1:20, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, son entendidas desde el inicio de la creación, a través de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, Dios es verdadero porque mira a tu alrededor. Lo que ves a tu alrededor es que hay un Dios que existe y que es veraz. Segundo, Dios ha sido revelado. Dios no está oculto. Dios no nos dejó a nosotros a que Él fuese al objeto de nuestra imaginación, porque nosotros no nos podríamos imaginar cómo es Él. Dios se reveló a sí mismo para que nosotros conozcamos al Dios verdadero. Él tuvo una intención desde el inicio de la creación, desde que creó al hombre, de relacionarse con Él y de revelarse a Él para que el hombre conociera al Dios verdadero. Entonces, primero, ¿por qué yo sé que Dios es verdadero? Porque es evidente. Segundo, porque se ha revelado. Y tercero, porque se ha manifestado. Cuando Juan habla en su evangelio en el capítulo número 1, en el capítulo 1, verso 14, primero dice, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Bueno, Dios era un verbo, era la palabra solamente. Y dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Es decir, Dios no es el producto, como yo decía al inicio, de un libro. Dios no es el producto de una imaginación. Nosotros somos el producto de Dios, porque nuestra imaginación no nos alcanzaría a entender al Dios verdadero que se ha manifestado. Ahora, la pregunta sería, bueno, si Dios es veraz, se ha hecho evidente, se ha revelado y se ha manifestado, ¿qué hago yo para conocerlo en verdad? Bueno, debes de esforzarte en tu vida por conocer a ese Dios verdadero, pero debes de esforzarte en verdad. Y si tú te esfuerzas, Él se puede hacer evidente. Dios va a buscar la forma en que nosotros le conozcamos en verdad, pero nosotros también tenemos que buscar la forma, ¿sí? Y Dios se va a manifestar en nuestras vidas para que nosotros le podamos conocer en verdad. Dios no se va a limitar a que nosotros demos el primer paso. De hecho, Dios ya dio el primer paso. Amén. Pero ahora ya vimos primero con nuestro hermano Jesús que Dios es verdadero y nosotros debemos de confiar en Él. Ahora vamos a ver contigo que Dios practica la verdad. En Dios no hay engaños. Él cumple todo lo que se propone porque es veraz. Amén. Amén. Para esto nos vamos a ir a la cita de Romanos 3, versículos 3 y 4. Y la palabra de Dios dice así: pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Esta cita, de hecho, va relacionada también a alguna cita que comentábamos anteriormente, de 2 de Timoteo 2:13, donde señala que si fuéramos infieles, pues Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, de igual forma, en esta cita, en el versículo 3, dice que si hay incredulidad, ¿no?, en el hombre, entonces, si Dios pues sigue siendo fiel. Y es cierto, o sea, Dios sigue siendo fiel a pesar de nuestra incredulidad. Nosotros lo que hagamos, no por ello Dios va a cambiar su forma de pensar o sus decisiones. Dios va a seguir siendo fiel, Dios es veraz y Dios es justo. Entonces, a pesar de que nosotros hagamos lo bueno, hagamos lo malo, pero Dios permanece ahí, ¿no? En eso nosotros podemos tener esa confianza de que mientras nosotros a veces podamos caer pues tal vez en algún pecado, en alguna tentación, pero Dios va a estar esperándonos. Sin embargo, como hijos de Dios debemos de esforzarnos precisamente en alcanzar estos atributos, en cada día nosotros hacerlos nuestros, estos atributos que son comunicables, ir practicándolos de forma que ya nosotros también podamos ser veraces, que como lo decía el hermano Jesús, que también nosotros podamos mostrar esa veracidad en nuestras palabras, en nuestras acciones. Como se dice muchas veces, no es lo que me digas, sino son tus hechos, y los hechos hablan mucho.
Entonces nosotros podemos decir, sí, yo soy cristiano, pero nuestras acciones ya dicen lo contrario. Y precisamente hay gente que no le cree a Dios, pero por nosotros, porque nosotros realmente deberíamos de reflejar a Dios, pero lamentablemente lo que reflejamos es nuestra carnalidad. Y no es que Dios esté equivocado, es que nosotros somos los que no queremos dejar la carne y queremos seguir haciendo lo que nos gusta hacer, que a veces es contrario a Dios. Pero lo que aquí nos está diciendo Dios es: yo voy a permanecer fiel, yo soy veraz, tú puedes confiar en mí, ahora nada más te falta a ti pues poner de tu parte para que también muestres lo que yo soy, porque como lo veíamos anteriormente en otra cita, ya nos predestinó y nos predestinó precisamente para buenas obras, y entonces nosotros debemos esforzarnos en ser veraz, en este tema ser veraces, ¿no? Y que los demás lo muestren, porque lamentablemente ahorita lo que vemos en el mundo cada día es una decadencia en la moralidad, y parte de esa decadencia es en la palabra de las personas, en la veracidad de las personas. Cada quien busca su conveniencia, y a veces por esa conveniencia me es más fácil el mentir, porque es lo que me conviene y así no quedo mal, ¿no? Entonces busquemos más bien el ser como Dios, el ser veraces, y pues tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios es veraz porque practica la verdad. Nosotros, como decías tú, Brenda, somos muy incongruentes. Nosotros decimos una cosa y hacemos otra. Eso somos nosotros. Pero Dios hace lo que dice y dice lo que hace. ¿Qué quiere decir? Si Dios es fiel, Dios cumplirá lo que ha dicho, pero dirá la verdad para cumplirlo. Dios nunca nos engañará. Nosotros nunca le podemos decir: es que Dios me mintió. No, Dios no te mintió. O nosotros podemos decir: es que yo pensé que Dios lo haría. No, Dios nunca te va a fallar, porque Él es veraz. Tú debes de aprender a confiar en Él. Y fíjense cómo en la Biblia la palabra fidelidad, que era algo que tú hablabas hace rato, fidelidad y veracidad son palabras intercambiables, que a veces en las traducciones se pone una por otra, porque en el original hebreo es la misma, es emuná. Cuando es emuná significa veraz o fiel. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. (32:4). Amén. Muy bien, dice así en la Reina Valera 1960, que es la que usamos. Dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Dice ahí Dios de verdad. Pero ahora en otra traducción, que es la NBI, que es una traducción dinámica, la palabra verdad es cambiada por fidelidad, porque es lo mismo. Dice en NBI: Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos justos. Dios es fiel. En lugar de decir Dios de verdad, dice Dios es fiel. No practica la injusticia, Él es recto y justo. Es decir, cuando en la Biblia nos diga Dios es fiel y Dios es verdadero, estas dos cosas siempre se abrazan. ¿Por qué Dios es fiel? Porque Él dice la verdad. Y porque Él te ha dicho la verdad, la cumplirá porque Él es fiel. Entonces, cuando nosotros decimos Dios practica la verdad, nosotros podemos descansar en Dios, sabiendo que Dios nunca nos va a fallar. Amén. Entonces ya vimos, Dios es veraz porque Él es verdadero, Dios es verdad porque practica la verdad, y ahí vamos a un tema donde... Y ahorita lo que decías, porque Él cumple lo que promete, ¿no? Nada más, sí. Dice en Romanos 4, 20 y 21, tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, dice, plenamente convencido de que era también poderoso, y aquí, para hacer todo lo que había prometido. Él es fiel a su palabra, y no, Él es fiel, o sea, Él promete lo que cumple. Ojalá y nosotros como creyentes hiciéramos lo mismo, y es lo que Dios quiere. Por eso es un atributo comunicable, porque eso es lo que quiere Dios, parte de nuestra vida, que nosotros hablemos la verdad, ¿sí? Y que nosotros podamos ser, así como Dios es confiable, que ojalá nosotros podamos ser confiables con la iglesia, con nuestra familia y con la gente de afuera, para que más gente pueda convertirse
a la palabra. Amén. Y ya que estamos contigo, vamos a ver la tercera parte de la veracidad de Dios. Dios es verdadero, Dios practica la verdad, y contigo vamos a ver el tema, que ahí yo creo que yo me voy a aprender, que es Dios ha dicho la verdad, y Dios ha dicho la verdad en su palabra, y la palabra de Dios es el sello de la verdad de Dios. Así que tú dale. Amén, para que hable verdad. Bueno, San Juan 17:17. Y fíjense cómo el domingo pasado, cuando predicaba nuestro pastor Martín este pasaje, y la semana pasada dentro del Ministerio de Mujeres, los miércoles, hablaban que Dios es santo. El lunes de las mujeres. El domingo nuestro pastor habló precisamente de este versículo, tomó este pasaje. ¿Por qué comento esto? ¿Cómo es que muchas de las veces nosotros creemos que hay coincidencias, pero no, Dios de alguna manera va guiando a veces para poder hacer las cosas? No, este pasaje el domingo pasado se tocó, se leyó todo del capítulo 17 de San Juan, se leyó del 1 al 26, pero ahorita solamente vamos a ver el versículo 17. Amén. Dios dice así en su palabra: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Que era parte de la predicación. ¿Dónde está el sello de Jesucristo en nuestras vidas? ¿Dónde tendría que estar? ¿No? ¿Dónde está? Porque debería de estar en nuestras vidas, porque Jesucristo ya nos selló a cada uno de nosotros, todos somos sellados. Y una de las cosas que Dios quiere es precisamente que nosotros seamos santificados en su palabra. Por eso dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo nosotros vamos a ir apartándonos? Que era lo que se predicaba. Santificarse es apartarnos. ¿Cómo nosotros vamos a ir apartándonos de lo que hoy en día todavía hacemos? Solamente conociendo la palabra, solamente a través de su palabra. Muchas de las veces nosotros justificamos nuestras actitudes, nuestros errores, y le echamos la culpa o al hermano o a la hermana o al pastor. Y nosotros debemos de enderezar nuestras vidas de acuerdo a la palabra. Entonces nosotros ya tenemos ese sello. Y fíjense lo que es. Ahorita tú hablabas de Deuteronomio 32:4, ¿no? Donde dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son ¿qué? Rectitud. Dios de verdad y sin ninguna inequidad en Él. Él es justo y recto. Ahora aquí nosotros habríamos de preguntarnos: ¿realmente los caminos de Dios son nuestros caminos? Y el domingo pasado decía el pastor, ¿no? Porque dice Dios en su palabra: porque tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos mis pensamientos. ¿Cómo nosotros podemos ser gentes que hablemos la verdad si no leemos la Biblia, si no leemos su palabra? La única manera para que nosotros podamos hablar de verdad es que nosotros podamos conocer ¿a quién? A un Dios de verdad. Solamente así es como nosotros podemos hacerlo. Y dice al finalizar este versículo de Deuteronomio: porque Él es justo y recto. Que ojalá que cuando nosotros también hablemos de la palabra sea de la misma manera, que seamos justos y rectos, que seamos frontales. Muchas de las veces cuando se predica de la palabra, de repente nosotros queremos acomodar las cosas porque no se vaya a molestar el hermano por lo que predico. No, que la palabra de Dios sea verdad. Por eso se ora por quien predica, para que lo que él predique sea conforme a la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos a un Dios de verdad. Nosotros realmente somos, como creyentes, hablamos con la verdad. Cuando hablamos que es un Dios de verdad, hablamos que es un Dios de firmeza, que es un Dios de honestidad, que es un Dios inmutable, que lo vimos dentro de los atributos incomunicables. Dios no cambia. Por eso su palabra siempre va a ser verdad. En Dios de ninguna manera nosotros podemos encontrar mentira, en ninguna manera, ¿sí? Independientemente de lo que venga a nuestras vidas. Muchas de las veces nosotros cuando oramos pedimos nuestra necesidad, y cuando Dios habla a nuestras vidas a través de las situaciones, es la verdad de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros abrimos la palabra, realmente
la abrimos para escuchar a Dios y que su palabra sea verdad en mi vida, o a veces trato de entender lo que yo quiero entender y acomodarme a la palabra, porque yo me acomodo y no la palabra hace que mi vida cambie y que nosotros podamos ser rectos como Él es recto. Por eso, ojalá y ese sello Dios lo ponga en nosotros, y que nosotros cuando hablemos, independientemente sea dentro de la congregación o fuera de ella, nosotros tengamos ese sello que es Dios, un Dios de verdad, un Dios de palabra, y que nosotros podamos transmitir eso a la gente con la cual nosotros convivimos. Amén. Dios nos ha revelado su verdad a través de su palabra, y a nosotros nos debe de motivar, o la única razón por la cual nosotros leemos ese libro, confiamos en ese libro, estudiamos ese libro, es porque Dios lo inspiró. Y porque en ese libro nosotros podemos encontrar la verdad de Dios, podemos encontrar su carácter. Si mis hermanos se han dado cuenta en estas 14 lecciones de los atributos, yo no he usado, o nosotros no hemos usado otra cosa más que la Biblia para tratar de definir el carácter de Dios, para tratar de definir quién es Dios, porque Dios nos ha dado su verdad en su palabra para que nosotros podamos conocerle. Entonces, en 14 lecciones hemos usado solamente la Biblia para decir Dios es así, Dios es amor, Dios es fiel, Dios es inmutable. ¿Por qué? Porque Él me lo ha dicho a través de su palabra y yo le creo que esa es una verdad. Entonces ahí yo puedo conocer el carácter de Dios, la mente de Dios, el corazón de Dios, la voluntad de Dios. Si ese libro no lo hubiera inspirado Dios, yo no lo tendría por qué leerlo. Una persona decía, si tú quieres conocer a Dios, conoce su libro. Porque no hay otra forma en cómo tú lo puedas conocer. No se conoce a través de una experiencia mística, no se conoce a través de experiencias de vida. Puedes llegar a que Dios te llame a través de una experiencia de vida, pero no le vas a conocer claramente en esa experiencia de la vida en un momento como Él quiere que lo conozcas si no estudias su palabra. Ahora, fíjense, yo tomo en serio que Dios me ha hablado su verdad, no tengo mi Biblia ahorita física, pero Dios me ha hablado en verdad, en su palabra, y yo me acerco a su palabra, esa verdad va a ser una verdad que va a transformar mi vida, pero que me va a unir a Él. O sea, yo no puedo esperar que Dios transforme mi vida si yo no medito en su verdad. Yo no puedo esperar, no sé, a lo mejor personas, ¿no? Cambiar mi forma de pensar, cambiar mi carácter, cambiar mis hábitos, si yo no estoy expuesto a su verdad. En cuanto más yo me nutro de su verdad, me alimento de su verdad, va a pasar dos cosas. Su verdad me transforma más. Y lo segundo que va a pasar es que yo voy a estar unido a ese Dios de verdad. Pero si yo no lo hago, va a pasar lo contrario. Si yo no me expongo a su verdad, si yo no me alimento de su verdad, yo estoy lejos de Dios. Y lejos de ser lo que Dios quiere que sea. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo voy a conocer la voluntad de Dios si no medito en su verdad? ¿Cómo voy a conocer el amor de Dios? Yo siempre he dicho, ¿cómo yo voy a conocer el amor de Dios si no veo en el amor y en el cuidado que Dios me ha dicho que tengo en su palabra? Entonces ya vimos tres verdades. Dios es verdadero, nuestro hermano Jesús nos ayudó. Dios practica la verdad, tú nos ayudaste, y Dios nos ha dicho la verdad a través de su palabra. Ahora, esa verdad de que Dios es verdad en todos sus aspectos tiene que verse en nuestras vidas. Algo que yo veo ahorita que dice Brenda y dice nuestro hermano Jesús es, siempre lo que nosotros hacemos es lo que ahorita ustedes intentan hacer para tratar de enseñar. Yo digo, Dios es así, pero Dios desea que también yo sea así. Si Dios es amor, Dios desea que yo sea amor. Si Dios es honesto, Dios desea que yo sea honesto. Si Dios dice la verdad, Dios desea que yo diga la verdad. ¿Qué quiere decir? Si yo conozco al Dios verdadero, esa verdad debe de brotar y producir algo verdadero en mí, no algo falso. De hecho, era algo que Pablo le decía a la iglesia de Corintios en 2 de Corintios, vamos para allá. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Amén. Verso 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en ustedes? A menos que estén reprobados. Amén. Fíjense cómo Pablo nos invita a nosotros que nos examinemos a nosotros mismos, que nos conozcamos a nosotros mismos y de llegar al punto de decir, bueno, yo conozco al Dios verdadero.
Yo sé que Él practica la verdad, yo sé que Él me ha dicho la verdad, pero la tarea que nosotros tenemos como creyentes, que nos dice Pablo, es ahora examínate. Si tú caminas conforme a esa verdad, si tú vives conforme a esa verdad, si tú le agradas a Dios en verdad, y ahí vamos a aplicar lo que es la veracidad de Dios en nuestra vida. La verdad de Dios debe de hacer que nosotros caminemos en verdad. Y caminar en verdad significa caminar con integridad y con sabiduría delante de un Dios verdadero. Y para eso vamos a hablarlo con nuestra hermana Brenda. Amén. Y bueno, en relación a lo que comentaban, es cierto esta situación en la sociedad, que no solamente es ver a un Dios todas sus cualidades, ¿no? Todos sus atributos, sino además que Él nos pide que de igual forma estos atributos comunicables los llevemos a cabo en nuestra vida. Y cómo vemos que en la sociedad cada día hay más ese alejamiento de Dios. Nosotros pues en las predicaciones de los pastores hablan sobre los hábitos que nosotros debemos de tener como hijos de Dios. Parte de esos hábitos es leer la palabra, meditar en ella, el orar, el escuchar alabanzas, el también compartir la palabra con otras personas. Y ahora que estamos viviendo estos tiempos, pues como no se facilita muchas veces el congregarnos, entonces es a través de estos medios, ¿no?, del internet, el seguir instruyéndonos en la palabra de Dios y también las predicaciones, escucharlas. Entonces, ¿cómo es que dentro de todas estas actividades, ¿no?, el leer la palabra, el orar, el escuchar una predicación, el escuchar una alabanza, de todo ello, lo que comentabas, pastor, muy importante es la Biblia, ¿no? Muchas veces preferimos tal vez sí escuchar una predicación a abrir la Biblia, ¿no? Hay gente que cuando va empezando en la palabra dice, no, pues me duerme, ¿no? No me es ameno al principio o no le entiendo, pero en la medida que nosotros vamos involucrándonos en las actividades, el congregarnos, el escuchar una predicación, el orar, el escuchar alabanzas, en esa medida Dios va abriendo nuestro entendimiento a través de que nosotros vamos dejando varias cosas, y lo que hablábamos también anteriormente y que se llegó a predicar aquí, el negarnos a nosotros mismos hace que el Espíritu Santo nos dé revelación de su palabra, y en esa medida nosotros vamos conociéndole y vamos viendo precisamente lo que estamos viendo, que es Dios es veraz y qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, parte de todo lo que hacemos para alimentarnos de la palabra, algo fundamental, como lo decía Pastor, es el leer la Biblia, ¿no? El abrir precisamente nuestra Biblia, leerla. A veces también con los medios electrónicos, pues no hay problema. Lo importante es que conozcamos de la palabra, ¿no? Y bueno, regresando a esta parte de vivir en integridad y sabiduría, que es lo que nos pide Dios, vamos a ir a Primera de San Juan, capítulo 1, versículos del 6 y 7. Uno, 6 y 7. Y la palabra de Dios dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo es importante esto? Pues creo que ya se ha recalcado en todo lo que hemos comentado, que no podemos decir que tenemos comunión con Él, o no podemos decir a veces que somos cristianos, no podemos decir que conocemos de Dios si andamos en tinieblas. Y andar en tinieblas pues es andar en pecado. ¿Qué pecados? Pues desde que estamos viendo la mentira, veíamos el adulterio, fornicar, o lo veíamos en el taller de mujeres. Muchas veces hay amargura en nuestro corazón, nuestro comportamiento siempre es de quejarnos unos con otros, nuestras actitudes no son de paz en nuestro corazón. Nosotros a veces reflejamos
reflejamos enojos, reflejamos ira, estamos contenciosos con los demás, ¿no? O murmuramos en contra de los demás. Entonces, todo eso es andar en tinieblas. A veces son cosas tan sencillas que hacemos de día en día, ¿no? Que son parte de nuestra convivencia con la gente, que no nos damos cuenta, cómo a veces nos expresamos, los gestos que hacemos, porque a veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y todo eso es, a veces no nos examinamos, como lo veíamos en la cita, no nos examinamos y no nos damos cuenta de aquello que realmente no le agrada a Dios. Se dan cuenta los demás, pero nosotros no nos damos cuenta. Y es importante que nosotros nos examinemos para saber si andamos todavía en tinieblas, a pesar de que nos decimos cristianos. Pero dice aquí, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, bueno, cuando decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, estamos mintiendo. Realmente no. Dios no puede tener esa comunión con nosotros cuando nosotros realmente hacemos lo contrario a que Él nos pide, ¿no? Así como nuestros hijos, nosotros no podemos estar bien con los hijos y les decimos a los hijos, oye, haz esto, haz aquello, y hace lo contrario a nosotros, pues obviamente no vamos a tener una buena relación. De igual forma, Dios es nuestro Padre Celestial y Él no va a estar en comunión con nosotros si nosotros no andamos en Él. Y como dice el versículo 7 de esta cita, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es muy importante porque nosotros, obviamente, lo veíamos también anteriormente, o en el tema de la santidad, posiblemente no lleguemos a la perfección en este mundo. Sin embargo, tenemos que esforzarnos en ser santos. Y Jesucristo va a ser como que el que precisamente nos limpie de todo aquello, ¿no? Que tenemos alguna impureza, pues Jesucristo nos va a limpiar de todo este pecado. Tenemos un buen abogado con nosotros y pues es importante que no nos confiemos en ese aspecto, sino que en nosotros haya esa valentía y ese esfuerzo por hacer lo que a Él le agrada, ¿no? Y esto pues no solamente en algunos aspectos de nuestra vida, sino desde nuestra familia, con las personas que nos relacionamos, ¿no? Vemos que actualmente en la sociedad hay tolerancia al aborto, hay tolerancia al movimiento LGBT, etcétera, donde su idea es pues mi libertad, ¿no? de yo decidir. Hay permisibilidad en muchas cosas. Sin embargo, todo eso lo toleran, pero no se tolera o somos incongruentes a veces en las tolerancias, porque hemos perdido el respeto y hemos, lo que estábamos comentando, la veracidad, ¿no? Hacia nuestros semejantes. Entonces, nos van distorsionando en lo que es lo verdadero. Se va distorsionando todo esto porque no conocemos de Dios, cada vez nos alejamos más de Él, y entonces lo que provoca es que a veces ya son, como decíamos, nuestros pensamientos los que van decidiendo, y yo pienso que lo que yo sé pues es la verdad, pero realmente la verdad pues está en la palabra de Dios. Amén. Una vez alguien dijo, en la forma en como nosotros vivimos, la forma en como nosotros actuamos, la forma en como nosotros hablamos y la forma en como nosotros pensamos demuestran si en verdad conocemos a Dios. Hace muchos años, ahorita te vas a acordar, papá, tú y yo tuvimos una plática de una persona y tú me decías a mí, es que él conoce, y yo te decía, no, él no conoce. Conocer a Dios no es un ejercicio intelectual, no es cuánta teología tú sabes, no es si sabes mucho de la Biblia. No es un discernimiento cerebral, porque hay personas que tienen cerebralmente disciernen la palabra. Hay muchas personas que cerebralmente intentan entender a Dios. Hay personas que saben muchos textos. Hay personas que fueron a un instituto bíblico y no conocen a Dios. ¿Y por qué nosotros decimos que no conocen a Dios? Porque su vida demuestra que no conocen a Dios.
la forma en cómo actúan, viven, hablan, piensan, dice todo lo contrario a lo que ellos han llenado su mente o su conocimiento. Muchas personas a mí me han dicho, es que lee la Biblia. Bueno, una cosa es que lea la Biblia y otra cosa es que conozca al Dios de la Biblia. Son dos cosas totalmente diferentes. Y cuando nosotros decimos que debemos de conocer a un Dios veraz, es para que nosotros podamos vivir de la manera veraz. Por eso Juan dice, si tú tienes comunión con Él, si tú dices que tienes comunión con Él, pero andas en tiniebla, estás mintiendo. Porque tu forma de vida sería diferente si conocieras la verdad. Por eso dice, no practicas la verdad no está en ti. Entonces, si hoy nosotros reflexionáramos y dijéramos, ok, yo digo que conozco a Dios, yo he leído su palabra, a lo mejor me he memorizado algunos textos, posiblemente hasta he estudiado la Biblia, pero mi forma de vivir demuestra que no conozco a Dios, entonces yo debo de transformar mi vida y como decíamos ese punto, y esa verdad me debe de transformar a mí y llevarme a vivir en integridad y en sabiduría, porque ese es el propósito de conocer a Dios. El propósito de conocer a Dios no es un propósito intelectual, de hecho nosotros no estamos haciendo esto para demostrar que nosotros somos eruditos o que sabemos mucho, o para que nuestros hermanos sean sabiondos o tengan mucho conocimiento, sino para que conozcan a Dios en verdad y para que vivan en verdad con Él. Ese es el propósito de hacer todo esto. Amén. Pero contigo, Padre mío, ahora vamos a ver que la verdad de Dios nos transforma y la verdad no hace nada en nuestra, la mentira, no hace nada en nuestra vida. La verdad sí hace mucho. Ya me ando equivocando. Amén. Dice la mentira oculta, pero la verdad que transforma, ¿no? Amén. Y ahorita que hablabas, el conocer a Dios es obedecerle, ¿no? Realmente el decir yo conozco es yo obedezco. Yo creo, yo obedezco, porque sí es cierto, podemos conocer a Dios, pero yo creo que a veces creemos que le conocemos, pero realmente no hay una comunión con Él, entonces no le conocemos. Y esto nos lleva muchas de las veces a lo que comentaba, a lo que ahorita me decías, ¿no? La verdad transforma, la mentira oculta. Nosotros como creyentes, ¿qué tanto realmente creemos en Dios? O sea, ¿hasta dónde llega realmente el que nosotros podamos creer en Dios? ¿O cómo la gente puede ver que cada creyente realmente cree en Dios? Cuando Él es transformado, cuando Él obedece a Dios y es transformado. O sea, yo puedo ver en alguien que es un hijo de Dios cuando la palabra, que es verdad, ha transformado a esta persona. Es cuando digo, Él conoce de Dios, porque al conocer me hace hacer lo que Dios dice en su palabra y entonces me transforma. Es como, perdón que te interrumpa, es como, ¿cómo sabemos que la medicina realmente sirve? Porque cura. Amén. O lo que hacen los ingenieros, ¿cómo saben que un puente realmente se va a sostener? Lo prueban, lo dinamitan a propósito y lo sacuden para decir, ese puente no se cayó porque está bien edificado. Es lo mismo, la verdad. ¿Cómo sé que la verdad de Dios funciona en mi vida? Porque te ha sanado, porque te ha transformado. Porque ha transformado nuestra vida. Ahora ¿no? Sí, síguele. Entonces eso es importante. No, es que eso es importante a nuestra vida, ¿no? Es que yo conozco de Dios, no es suficiente conocerlo. Muchas de las veces nosotros creemos conocerle o decimos que le conocemos, pero si al día de hoy nosotros como creyentes, y yo como siempre digo, no hablamos para la gente que no conoce de Dios, para nosotros como creyentes, para nosotros poder decir que conocemos a Dios es cuando nuestra vida se ha ido transformando poco a poco. Eso es lo importante. Pero si nuestra vida no se transforma y seguimos mintiendo, nos estamos ocultando, nos estamos alejando cada día más. ¿Y por qué por qué Dios no hace esa transformación en nuestra vida? Porque muchas de las veces nosotros, yo creo que todos queremos ser transformados. Pero ¿hasta dónde llega ese deseo de querer realmente quererse transformados? Muchas de las veces queremos ser transformados sin que haya realmente un dolor en nuestras vidas, sin que en nuestras vidas haya un esfuerzo para poder ser transformados en nuestra manera de pensar, en nuestro carácter, en nuestra manera de hablar, lo que decía hace un rato Brenda, lo que están viendo en el taller de las mujeres, no realmente lo que comentabas hace un rato. O sea, yo puedo decir que amo a Dios, pero aún en mi corazón hay resentimiento. O sea, no hemos sido totalmente transformados en la verdad, en la palabra de Dios. Entonces nosotros seguimos
nos seguimos ocultando en la mentira. Aún como hijos de Dios, hay gente que hoy en día miente. Y a veces mentimos por querer quedar bien. Y eso es lo que Dios no quiere. Pero vamos a ver en qué nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 19 al 21. Dice Dios así en su palabra: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ojo, ¿por qué? Dice, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Fíjense lo que precisamente veíamos ahorita, ¿no? Dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué? Aborrece la luz. La mentira se oculta, porque está en la mentira. Dice, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando nosotros leemos la palabra, nosotros tenemos que saber que ¿por qué Dios nos reprende? Porque Dios, ojalá y Dios hoy en día, aún todavía, siga en nosotros reprendiéndonos, que siga redarguyendo nuestro corazón para poder hacer la voluntad. Porque si nosotros escuchamos una predicación, si nosotros leemos la palabra y Dios nos redarguye nuestro corazón, vamos a seguir en tinieblas. O sea, no hay nada que nos mueva a hacer la voluntad de Dios y a realmente ser transformados. Por eso dice el versículo 20, mas el que practica la verdad, dice que viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, que nosotros tenemos que ser transformados a través de su palabra y que nosotros mostremos que Dios habita en nosotros. En algún momento lo comentabas hace un rato, pastor, que lo invisible de Dios se haga visible ¿en qué? En nuestras vidas. Amén. Nosotros podemos ser visibles a Dios. ¿Cómo? Como nosotros actuamos. Eso es lo que quiere Dios, que seamos transformados, no nada más que conozcamos de la palabra. Amén. Y qué bueno que tú citaste el punto, porque la mentira oculta y la verdad transforma, porque para nosotros lo más cómodo es quedarnos en nuestra mentira y ocultar todo. Tratar de pensar en nuestra mentira que todo está bien, tratar de pensar en nuestra mentira que nosotros estamos bien, tratar de pensar en nuestra mentira que no pasa nada, y por eso el mundo no quiere aceptar la verdad de Dios, porque quiere creer sus mentiras. Pero la mentira nunca va a ser bien para nuestras vidas. Puede a lo mejor darte muchas licencias, como dice Juan, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo. Muchas personas hoy no desean conocer a Dios porque aman su mentira. Muchas personas hoy desean negar la existencia de Dios porque es lo conveniente. La forma en como yo vivo, a mí me conviene que no exista Dios. La forma en como yo pienso, a mí me conviene que no exista Dios. Para el movimiento, lo que tú citabas hoy, para un LGTB, para un satanista, para un ateo, lo mejor que pueda pasar en su pensamiento es pensar que no existe Dios, porque esa es la comodidad de su vida. Pero el problema es que Dios existe. Tú creas en Él o no creas, te lo imagines o no te lo imagines. Y lo que hace su verdad es traer a la luz todo lo que nosotros somos. Y es lo que nosotros, al inicio, cuando Dios nos llamó, nos dijo, mira, tú eres esto. Nos dábamos cuenta de lo que nosotros éramos a través de un mensaje dominical, a través de la enseñanza. Cuando leías la Biblia, tú te dabas cuenta de lo que tú eres, porque dice la palabra de Dios que su palabra es un espejo donde nosotros mismos nos vemos y Dios nos demuestra lo que nosotros somos. Pero como dice Juan, la verdad transforma, pero todo aquel que viene a la luz viene para que se haga manifiesto que todas sus obras son hechas en Él, o sea, en Dios. La verdad transforma nuestra vida, un Dios veraz transforma nuestra vida. Lo mejor que nosotros podemos hacer es abandonar nuestras propias mentiras, ¿sí? El abandonar nuestros propios deleites. Y de ahí para poder terminar, vamos a aplicarlo. Vamos a hacernos 3 preguntas, porque siempre queremos confesiones, ¿verdad, Brenda? Entonces, la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos, una vez que hemos conocido que Dios es veraz, dice la verdad, es verdad, Él mismo, y todo lo que ahorita hemos hablado, primero tendríamos que preguntarnos, ¿de qué manera su verdad ha transformado nuestra vida? ¿La ha transformado en verdad o la ha transformado a medias? Porque Dios no hace nada a medias. Algo que ahorita tú comentabas en puntos anteriores y
lo pensé, por eso hace rato hablé, porque si no se me olvida. Nosotros no podemos ser imparciales con Dios. O lo aceptas o lo rechazas. Es sencillo. O lo sigues o no lo sigues. Dios no acepta la imparcialidad. De hecho, eso lo dice en Apocalipsis. O eres, ¿qué? Frío o caliente. Tibio no puede ser. Para Dios tú no eres imparcial. O le sigues o no lo sigues. O crees en Él o no crees en Él. Para Dios, tú de la verdad de Dios, tú no tienes una particularidad. ¿Qué quiere decir? Tú no decides, mi libro favorito es Juan, porque es de todo el mundo, es el libro favorito. Pero Apocalipsis como que no me gusta. A mí me gusta el mandamiento de pedid y se os dará, buscad y hallaréis, pero no me gusta el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese no me gusta. Es más, las personas que dijeran, a lo mejor que ni existiera en la Biblia. No, tú no puedes creer en Dios por parcialidades, por cachitos. O crees todo o no crees nada. O no puedes ser selectivo de decir, yo sí hago unas cosas, otras cosas no. Para que la verdad de Dios se transforme, tienes que creer toda la verdad, aceptar toda la verdad y exponerte a toda la verdad. De hecho, una forma en como si la gente, nuestros hermanos vieron en las predicaciones, de cuando nosotros estuvimos no aquí, sino encerrados en nuestra casa, y yo tenía que estar predicando aquí en nuestra congregación solo, si a las personas se han dado cuenta la manera en como nosotros predicamos o hemos aprendido a predicar es de forma expositiva, versículo a versículo, porque nosotros no queremos dejar a un lado ningún detalle de la verdad de Dios. Y cuando nosotros predicamos de forma expositiva, hablamos verdad tras verdad. Aquí no venimos a hablar mi verdad, ni mi experiencia, ni mis chocoaventuras. Aquí venimos a hablar de la verdad de Dios. Y el trabajo de los demás es decir, me gusta todo o me gusta nada más algo. Porque a veces así somos. No, es que esta palabra de esta semana me gustó y la que viene es, esta no me gustó tanto. No, ¿te gusta toda la verdad o no te gusta la verdad? No puede ser parcial. Entonces nosotros debemos de reflexionar. ¿La verdad de Dios realmente ha transformado nuestra vida? ¿Cómo ves, Brenda? Sí, no, más o menos. Como dice por ahí, ay, Dios la lleva conmigo. Amén. Yo creo que quienes hemos ido conociendo de la palabra, definitivamente, y que obviamente nos vamos alimentando de ella, porque como se dice, el del mundo pues es donde más nos relacionamos, dedicamos más tiempo a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Entonces, pero es importante que nos vayamos alimentando de la palabra para que seamos renovados, para que seamos transformados, y yo creo que en ese aspecto sí, ¿no? O sea, vemos esa transformación en nuestra vida. Y Dios sigue actuando, porque incluso con esta situación de la pandemia, Dios sigue actuando para quebrantarnos. Entonces, todo lo que nos esté sucediendo debemos de tener un aprendizaje y vemos que todo nos lleva a esta transformación en nosotros. Yo quería citar lo que es Filipenses 4:8, de lo que estamos hablando, que dice: en esto pensad, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto es lo que Dios nos pide, todo esto. Este es de las citas, yo creo que muy importantes, que nos dicen, ¿sabes qué? Pues si no sabes qué es lo que tienes que hacer, porque muchas veces es qué es malo, aquí lo está diciendo, todo lo que es verdadero, honesto, justo, todo lo puro, todo lo que hemos dejado muchas veces de hacer, tienes que regresar a la fuente que es Dios, ¿no? Amén. Padre, ¿Dios ha transformado en verdad tu vida? Bueno, lo ha transformado no en la medida que Él quiere, porque muchas de las veces nosotros detenemos la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Qué ha transformado? Yo creo que la vida de toda la iglesia, sí. En la medida que Dios quiere, no. Desafortunadamente nosotros frenamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque muchas de las veces, aún hoy en día, queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Pero ha transformado, yo creo que la vida de todos, no en la medida, vuelvo a repetir, que Dios quiere transformarla, pero sí ha transformado. Y eso debemos de reflexionar de manera personal antes de venir a hablar de la veracidad de Dios. Yo reflexionaba solo y decía, bueno, ¿qué tanto todo lo que yo sé en todo el tiempo que yo he estado en la iglesia
en todo lo que a lo mejor me he esforzado por aprender, me he esforzado por enseñar, ¿qué tanto de eso se ve en verdad en mi vida? Porque es fácil, para muchas personas es fácil hablar sin temor, hablar, y por hablar, pues hasta un merolico habla por hablar, pero a veces el pararnos en un espejo, yo creo que la tarea más difícil de mí como predicador maestro fue algo que decía John MacArthur, el pararte después del sermón, llegar a tu casa y pararte al espejo y decir, bueno, todo lo que dije en el púlpito, ahora realmente yo lo vivo. Y eso realmente es una tarea muy difícil para mí como predicador, pastor y maestro, pero también para cualquier creyente, decir, bueno, hoy lo que hablaron en la congregación, hoy lo que estoy aprendiendo en este estudio, ¿realmente lo quiero ver en mi vida? Porque eso es lo importante. O sea, no nada más, vuelvo a repetirles, no es un ejercicio cerebral para que tengamos más conocimiento, sino es un ejercicio espiritual lo que estamos haciendo. Y ahí nos va a llevar a la segunda pregunta. ¿Qué tanto la verdad de Dios luce en verdad en mí? Hay un pasaje en donde Pablo le dice a la iglesia, ustedes son cartas vivientes. ¿A poco yo soy la Biblia andando? O sea, la verdad que hay en la Biblia se debe de ver en ti, era lo que decía Pablo. Cartas no escritas con tinta. Hijo, Dios ha decidido hablar en tu vida, reflejarse en tu vida, no solamente en un libro, sino también en tu vida. Y es ahí donde nosotros deberíamos de preguntarnos, bueno, ¿realmente yo ahora puedo ver a Dios en mi vida, verlo, pararme al espejo? Yo creo que era algo que decíamos hace 8 días con nuestro hermano Memo, ¿no? Que realmente podamos ser transparentes con Dios como en un cristal y vernos. Nosotros podemos hacerlo. Como decíamos, no podemos caer en el conformismo ni en el fatalismo de decir, no, para mí es imposible que a lo mejor que Dios haga la obra en su vida, no, yo hacerme la víctima, como decíamos hace 8 días, sino realmente desear que esa verdad que conocemos, que esto que estamos aprendiendo se pueda ver en nuestra vida. Amén, mi hermano papá. Pues que ojalá y realmente nosotros podamos transformar nuestra vida, ¿no? Nosotros estamos en ese proceso y no es una justificación de que estemos en un proceso, pero sí que a través de la palabra de Dios nuestra vida pueda verse Dios en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Que nosotros como creyentes, y ahorita que tú decías, tú como pastor, como maestro, de repente el estar en la enseñanza no es fácil porque nos tiene que comprometer a nosotros mismos a cada día reflejar más lo que nosotros estudiamos, hablando de la fidelidad de Dios, hablando de todo, que realmente eso en nuestra vida se vea, ¿no? Porque no es nada más el venir en un panel de enseñanza o en alguna ocasión predicar, o mi hermana Brenda los lunes que están ahora en este taller de mujeres, que no tan solo sea el decir y tal vez el tener el conocimiento de la palabra en nuestra mente, que no tan solo, como tú decías, sea intelectual, sino que realmente la llevemos a nuestra vida y la podamos vivir, ¿no? De esa manera, y que Dios sea en la vida de cada nosotros podamos ser eso, hijos de Dios, transformados por Dios, pero que nuestra vida día con día vaya cambiando. Amén. Y hay ahorita regresando, como dice Brenda, regresando al punto anterior, ahorita hay una palabra que nosotros decimos mucho que es impropia para predicar, tienen. Es que tienen, y es que tienen. No, la palabra correcta es tenemos, porque el predicador no está aquí para dar órdenes, porque Dios es el que da órdenes, y cuando yo digo tenemos, es que yo también me incluyo ahí. Y ahorita lo que nosotros queremos decir es, nosotros tenemos que hacer que la verdad de Dios se refleje en nuestra vida. Porque a veces nosotros le decimos a alguien, es que tienes que cambiar, es que tienes que buscar a Dios, tenemos que buscar a Dios. Entonces nunca debemos de olvidar que en el proceso de conocer a Dios estamos todos involucrados, que en el proceso de que la verdad de Dios se vea reflejada en su vida también me involucra a mí. Entonces no debe de ser algo impersonal cuando hablamos de Dios, sino siempre involucrarnos. Amén, Brenda. Entonces, ya para terminar, debemos para cerrar, hacer la última pregunta. ¿Qué tanto yo creo en Dios, que Dios es veraz, fiel, verdadero para mi vida, o aún me hace falta creer en algo?
Amén. Así como Jesús le dijo al padre de un niño endemoniado, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y él le contesta, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Sí, es decir, yo creo, pero a lo mejor hay algo que no creo. Ayúdame en eso que no creo. Y ahorita tal vez la gente dice, bueno, sí, Dios es verdadero. Dios nos ha dicho la verdad, Dios practica la verdad, Dios quiere que yo viva con esa verdad. Pero a lo mejor yo me he dado cuenta que esa verdad realmente no luce tan verdadera en mi vida. A lo mejor, como una vez escuché a un predicador, soy un cristiano pirata, ¿no? Soy medio chafa. O sea, voy al templo pero no soy original, ¿no? Entonces, pues de pasar de ser piratas o chafas a ser realmente que seamos cristianos verdaderos, que practiquemos la verdad y no nada más nos conformemos, porque a veces pensamos, mis hermanos, que cumplimos, ¿no? Con ir al templo, cumplimos. Con orar, cumplimos. Con leer la Biblia, cumplimos. Y aquí no se trata de cumplir, sino realmente que eso dé fruto en nuestra vida, pero un fruto verdadero. Amén, Brenda. Muy bien. ¿Algo más que deseen aportar? Pues que solamente en Dios podemos confiar, que solamente Dios es veraz. Amén. Que ojalá y a través de ir conociendo cada día más a Dios, nosotros podamos ir siendo más semejantes a Él, ¿no? Y de repente cuando empezamos a estudiar desde los incomunicables, empezamos como los comunicables, por lo menos a mí me pasaba, híjole, es que este es importante, y de repente pudieras pensar, es que ese es el más importante, ¿no? A lo mejor puedes pensar es que el que Dios sea amor es el más importante, y te vas dando cuenta que no, y lo decía Brenda la última vez que estuvimos juntos, todos se van entrelazando, ¿no? Amén. Y cada uno de los atributos de Dios nos tiene que ir dando la plena seguridad que estamos en el lugar correcto. Amén. Brenda. Amén, pues que el llamado de Dios hacia nosotros, a los que estamos aquí y a los que se encuentran viendo esta enseñanza, es que nos acerquemos a Dios, ¿no? Que le conozcamos verdaderamente, que practiquemos aquello que nos está pidiendo a través de su palabra. Y es necesario que de igual forma nosotros lo vivamos y que de esa forma demos ejemplo a nuestra familia, porque es urgente, es una necesidad ya, es conveniente incluso para nuestra vida el que nuestra familia conozca también de la palabra. ¿Por qué? Porque vemos que, como veíamos estas situaciones que cada vez son en la sociedad, cada vez es más permisible. También vemos que veladamente a nuestros hijos o a los nietos, a lo que son los niños, les están bombardeando de diferentes formas conceptos que ellos todavía no entienden, pero que son contrarios a la voluntad de Dios. La parte de la homosexualidad, la parte del uso de drogas. Ahorita cada vez es más permisible ciertos productos que ya incluso tienen la hojita, ¿no? La de la marihuana, y que cada vez se está introduciendo más esta situación en diferentes cosas, en diferentes productos. Pero también a través de la música a los niños de igual forma les están enviando mensajes, y lamentablemente vemos a padres que permiten que niños escuchen música que no es de acuerdo a su edad, que es para adultos, pero además si escuchamos atentamente son cosas que son sí de adultos, pero hablan de sexualidad. Entonces es necesario y es urgente que nosotros conozcamos de la palabra y que nosotros les enseñemos más bien a nuestros hijos eso, y que les limitemos ciertas cosas que ellos no son maduros para escuchar, y que ellos no saben que están escuchando cosas que no son sabias, que no son buenas para ellos. Y lamentablemente cuando los padres se dan cuenta o los abuelos se dan cuenta de que no los educaron adecuadamente a los hijos o a los nietos, ya es una edad pues que ya es más difícil, ¿no? Como que enderezar. Entonces sí es importante que nosotros como padres, como abuelos, y nos instruyamos en la palabra, y en esa medida nos damos cuenta, porque lo que hace la palabra de Dios a través de su Espíritu es que nos va revelando aquello que no es sano para nuestra vida ni para las personas que nos rodean, ¿no? Principalmente pues a nuestra familia. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar orando. Yo solamente les podría decir que tenemos que esforzarnos en conocer al Dios verdadero, al Dios veraz. Tal vez los
lo voy a decir con mucho respeto, los 5 minutos que oras al día, la Biblia que lees cada mes, eso no te va a funcionar para conocer a Dios. Tal vez tengas que orar más, tal vez tengas que leer más, tal vez te tengas que disciplinar más, pero en la medida que tú le conozcas a Él, tu vida va a ser transformada. Entonces, conoce al Dios veraz, al Dios verdadero, sigue el camino, la verdad y la vida, que es su Hijo, que el Espíritu de verdad transforme su vida, transforme nuestra vida, y que la palabra de verdad sea nuestra guía. Como decía el salmista, el rey David, lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera en mi camino. Y esa es la verdad, una lámpara en estos tiempos de tinieblas y una luz que nos va a iluminar en la educación de nuestros hijos, que nos va a iluminar en nuestra propia vida, en nuestro matrimonio, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, esa es la veracidad de Dios, y esa es la riqueza de la veracidad de Dios que hoy nosotros pudimos aprender, ver y conocer. Nosotros 3, 4 con Vanessa, pero también todos nuestros hermanos que nos escucharon. Amén. Bueno, vamos a terminar orando y vamos a despedirnos con nuestro hermano Jesús Olea. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora. Primeramente porque tú nos permitiste, Señor, el estar en tu palabra, Señor. Amén. Te pedimos que tú seas transformando la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que seas transformando la vida de tu iglesia, Padre. Que tu palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de cada uno de nosotros, y que esta palabra, Señor, sea transformando nuestras vidas, Señor. Como dice, iniciamos en esta lectura, Señor, que a través de tu palabra, Señor, que a través de tu camino, Señor, que a través de leerla, Señor, tú siempre estés hablando a nosotros, que seas redarguyendo el corazón de cada hermano, de cada hermana, de cada una de las familias representadas, Señor, que tú seas, Señor, dándonos el deseo de cada día conocerte más, que tú pongas ese deseo en tu iglesia de poder estar atentos, Señor, para poder atenderte, Señor, a través de la enseñanza, a través de los lunes del Ministerio de Mujeres, los domingos en tu culto, Señor. Que cada día te busquemos más, Señor, también en nuestros hogares, abriendo tu palabra, Señor. Que tú nos des el discernimiento de ella, pero sobre todo, Padre, que tú nos des el deseo de transformar nuestras vidas a través de tu palabra. Que nosotros, la palabra sea una guía en nuestras vidas, y como decía ahorita nuestro pastor, y como dice tu palabra en el Salmo, que tu palabra nos lleve al entendimiento, que a través de tu palabra nosotros podamos caminar en ella, actuar en ella, Señor. Que tú seas guiando nuestras vidas conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra. Transforma nuestras vidas, Señor. Haznos cada día más visibles conforme tú eres para cada uno con los que nosotros día con día convivimos, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a cada familia, bendice a cada hermano, a cada hermana, conforme a su necesidad, Señor. Amén, y conforme a tu voluntad. Pues todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Dios te bendiga, Brenda. Adiós, Padre. Amén. Amén.